El estrecho de Hormuz, una estrecha franja de agua de 21 millas de largo, es una de las rutas más estratégicas del planeta. Conectando el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán, esta vía es vital para el comercio global. Cada día, miles de millones de dólares en petróleo fluyen a través de él, alimentando economías enteras y sosteniendo el pulso de las industrias de todo el mundo. Pero también es un punto caliente de tensión geopolítica. El Japón, una nación que depende del petróleo para mantener sus fábricas en funcionamiento y sus vehículos en movimiento, sabe muy bien que el 88% de su petróleo llega por este estrecho. Esto lo convierte en un objetivo clave en cualquier intento de control sobre la región. Durante décadas, Irán ha utilizado la amenaza de interrumpir el tránsito de estos cargamentos como una herramienta de presión económica. Pero Japón, tradicionalmente una potencia militar pasiva debido a su constitución pacifista, estaba a punto de cambiar. En la última década, el régimen iraní ha intensificado su control sobre el estrecho de Hormuz, interceptando buques comerciales y ejerciendo una forma de apoderarse de petroleros para obligar a las naciones a ceder a sus demandas. El objetivo era claro: mantener el control sobre esta arteria vital de comercio global. Pero Japón, aunque nunca antes se había involucrado directamente en acciones militares en la región, estaba comenzando a replantear su papel. A través de una colaboración silenciosa con los Estados Unidos, Japón comenzó a tomar medidas más activas. Durante meses, los gobiernos de ambos países se reunieron en secreto para coordinar un plan de defensa, sin emitir ningún anuncio público. Este no sería un esfuerzo de seguridad diplomática o una misión de intervención pública, sería una operación encubierta, discreta y calculada para proteger los intereses del Japón sin que el mundo lo supiera. Este es el comienzo de una historia de alta tensión, donde el Japón cambia de una postura pasiva a una postura activa en la defensa de sus intereses vitales. La pregunta ahora era: ¿podría este nuevo enfoque proteger al Japón de las crecientes amenazas del régimen iraní en el estrecho de Hormuz? Durante meses, Japón y Estados Unidos trabajaron en silencio, preparando una misión secreta en el estrecho de Hormuz. Japón, conocido por su política pacifista, estaba a punto de cambiar su postura. Las fuerzas de autodefensa marítima japonesas y los marines de Estados Unidos se unían en una operación encubierta para proteger los intereses vitales de Japón. El objetivo era el Kokuramaru, un petrolero japonés cargado con petróleo saudí, que había sido identificado como un objetivo de alto riesgo por la inteligencia conjunta. En total, 16 operadores de la JMSDF y 12 marines del SUA se infiltraron a bordo del barco, sin que la tripulación civil supiera de su presencia. Estaban allí no solo para proteger el cargamento, sino para actuar rápidamente si la IRGC intentaba abordarlo. Las 3 semanas previas a la operación fueron decisivas. Mientras Irán intensificaba su presencia en el estrecho, Japón y Estados Unidos coordinaban cada detalle. Los operativos se colocaron en posiciones estratégicas en el Kokuramaru, listos para defenderlo. Además, se prepararon otros activos de apoyo, como el P-8 a Poseidón de la Armada estadounidense, para detectar cualquier movimiento de la IRGC. El plan estaba claro: si la IRGC intentaba interceptar el Kokuramaru, la respuesta sería inmediata. Los equipos de Japón y Estados Unidos estaban completamente sincronizados, esperando la señal para activar el protocolo de seguridad. Este sería el comienzo de una operación histórica, en la que Japón, por primera vez, no sería un espectador pasivo. La calma previa a la tormenta estaba por terminar. La IRGC no sabía que estaba a punto de enfrentarse a una resistencia inesperada. A primera hora de la mañana, el estrecho de Hormuz, normalmente tan tranquilo, se convirtió en un campo de batalla. 12 lanchas rápidas de la IRGC, armadas hasta los dientes, lanzaron su ataque contra el Kokuramaru. En su radar, el barco japonés se veía como una presa fácil. Un petrolero de bandera japonesa, cargado con petróleo saudí, transitando por una de las rutas más peligrosas del mundo. Las lanchas de la IRGC avanzaron a toda velocidad, convergiendo desde 3 direcciones diferentes. Sabían que el tiempo era crucial. Debían abordar el barco antes de que pudiera alertar a sus defensores. Sin embargo, lo que la IRGC no sabía era que esta vez, la operación no sería como las anteriores. En el Kokuramaru, la tripulación civil continuaba con su rutina, ajena a la amenaza que se cernía sobre ellos. Pero los 16 operadores de la JMSDF y los 12 marines del SUA no estaban esperando como simples observadores. Desde las primeras señales de acercamiento, comenzaron a moverse con precisión, como si todo estuviera planeado con antelación. Sabían que la IRGC probablemente atacaría en ese momento. La coordinación con las fuerzas de Estados Unidos se activó inmediatamente. Mientras las lanchas iraníes se aproximaban, la JMSDF y los marines comenzaron a tomar posiciones defensivas. El USS Benfold, un destructor de la clase Arleigh Burke, se encontraba en espera,
preparado para entrar en acción en cualquier momento. Desde el aire, un P-8A Poseidón de la Armada estadounidense ya había detectado el movimiento, y su alerta se transmitió inmediatamente a todos los activos involucrados. El primer contacto estaba por ocurrir. El Kokuramaru estaba bajo amenaza, pero los atacantes no sabían que esta vez, las cartas estaban sobre la mesa y el juego había cambiado para siempre. La tensión alcanzó su punto máximo cuando las lanchas rápidas de la IRGC se acercaron al Kokuramaru. Pero lo que la IRGC no había anticipado era la respuesta inmediata y perfectamente coordinada entre Japón y Estados Unidos. Desde el momento en que el P-8A Poseidón transmitió la alerta, la operación se puso en marcha con una precisión quirúrgica. Los operadores a bordo del Kokuramaru ya no estaban allí solo para observar. Habían estado esperando este momento durante semanas. En cuanto las lanchas iraníes empezaron a lanzarse hacia el barco, los defensores del Kokuramaru activaron sus posiciones previamente planificadas. Con movimientos rápidos y decisivos, los 16 operadores de la JMSDF y los 12 marines del SUA se desplegaron a lo largo del barco, tomando control de los puntos de acceso y bloqueando cualquier intento de abordaje. Mientras tanto, el USS Benfold se activó rápidamente, avanzando a toda velocidad hacia la formación de lanchas de la IRGC. Usando su sistema de interferencia electrónica, el barco estadounidense bloqueó las comunicaciones de la IRGC en cuestión de segundos. Los canales de comunicación de las lanchas se apagaron, dejando a los atacantes desorganizados y desconcertados. La sincronización de las fuerzas japonesas y estadounidenses fue impecable. Los helicópteros A-64 Apache lanzados desde el JS Kaga, el portahelicópteros japonés, comenzaron a orbitar sobre el estrecho, listos para intervenir si era necesario. La IRGC ya no podía coordinar sus movimientos y las lanchas comenzaron a desintegrarse, actuando sin ninguna dirección común. El ataque, que en cualquier otro escenario podría haber sido devastador, se convirtió en una completa derrota para la IRGC. Las lanchas de ataque fueron repelidas una por una, y la operación de abordaje terminó en un fiasco total. La respuesta rápida y efectiva de Japón y Estados Unidos mostró al mundo que este estrecho ya no sería un escenario de impunidad para Irán. Con la operación completada con éxito, Japón emitió un reconocimiento formal que cambiaría para siempre su papel en el estrecho de Hormuz. Durante décadas, el país había sido un espectador pasivo, observando las maniobras geopolíticas de las grandes potencias sin involucrarse directamente en los conflictos militares. Pero esa era había terminado. Después de la exitosa defensa del Kokuramaru, las Fuerzas de Autodefensa Marítima de Japón, JMSDF, anunciaron públicamente su participación activa en la protección de los buques japoneses en el estrecho de Hormuz. Este fue un cambio histórico, ya que Japón, bajo restricciones constitucionales estrictas, había evitado involucrarse en conflictos militares fuera de sus fronteras. Pero el estrecho de Hormuz representaba un desafío demasiado grande para permanecer al margen. La decisión de hacer pública su implicación fue estratégica. El Japón no solo estaba protegiendo su comercio de petróleo, sino también enviando un mensaje claro tanto a Irán como al resto del mundo. Al hacerlo, Japón reforzó su compromiso con la seguridad internacional y su disposición para actuar en defensa de sus intereses económicos. Este giro en la política japonesa también tuvo repercusiones inmediatas para la estrategia iraniana. En lugar de someterse a las tácticas tradicionales de intimidación, Irán ahora enfrentaba a un Japón que no solo mantenía sus propios intereses en la región, sino que también estaba dispuesto a colaborar estrechamente con los Estados Unidos para garantizar la estabilidad del estrecho de Hormuz. La respuesta japonesa no fue solo militar, también fue un cambio estratégico de gran alcance. Japón no era solo un socio económico más en la región, se había convertido en un actor militar clave, dispuesto a defender sus intereses con fuerza y determinación. El reconocimiento público de Japón no fue solo una victoria táctica, sino una señal de un cambio fundamental en la dinámica geopolítica del estrecho de Hormuz. Japón, tradicionalmente limitado por su constitución pacifista, había superado sus restricciones y se había integrado plenamente en la arquitectura de seguridad del Golfo Pérsico. Este acto trascendental envió un mensaje claro: Japón ya no sería un actor pasivo en la región, sino un defensor activo de la libertad de navegación. Este cambio de postura tuvo implicaciones inmediatas para Irán. Las antiguas tácticas de intimidación, como la intercepción de petroleros comerciales, ya no podían ser aplicadas sin consecuencias graves. Ahora, cada barco japonés que transitara por el estrecho podría encontrarse con un equipo de operaciones especiales preposicionado, listo para intervenir de inmediato. Irán, que había basado su estrategia en la suposición de que los barcos comerciales eran presas fáciles, debía reconsiderar su enfoque. Las fuerzas conjuntas de Japón y Estados Unidos no solo habían protegido el Kokuramaru, habían demostrado al mundo que el estrecho de Hormuz era ahora un escenario compartido entre dos potencias que velaban por la estabilidad de la región.
Esto representaba un desafío directo para la influencia de Irán, que se había mantenido durante décadas sin oposición significativa. A largo plazo, este evento podría cambiar el curso de la seguridad global. Japón, al tomar un rol activo en la protección del estrecho de Hormuz, fortalece su posición estratégica en Asia y en el contexto internacional. La cooperación con los Estados Unidos también reitera la importancia de sus relaciones bilaterales y su compromiso con la seguridad del comercio global. La pregunta que surge ahora es, ¿cómo se adaptará Irán a esta nueva realidad? ¿Será capaz de modificar su doctrina militar para enfrentar a un Japón y Estados Unidos decididos a proteger sus intereses comunes? El futuro del estrecho de Hormuz, y tal vez de toda la región, dependerá de las respuestas a estas preguntas. Los eventos, diálogos, operaciones militares y resultados descritos en este video son completamente ficticios y creados puramente para fines educativos y de entretenimiento. Este es un escenario hipotético, basado en información disponible públicamente sobre capacidades militares del mundo real, sistemas de armas y tensiones geopolíticas. Ninguna parte de este video debe ser interpretada como un informe factual de eventos reales. Todos los combates militares, números de bajas y detalles operacionales mostrados son dramatizados y no representan incidentes reales. No glorificamos la guerra ni la violencia. Nuestro objetivo es analizar la tecnología militar y la doctrina en un formato envolvente. Se recomienda la descripción del espectador.